La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en la amplitud modulada 1500, la frecuencia modulada 105.1 en todo el sur de Lima. Así desde Villa El Salvador estamos transmitiendo. También Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD. Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Pago en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos escuchan y también nos ven a través de las plataformas de Facebook. Radio Madre de Dios también nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva. Radio Huánuco es otra radio amiga que se une, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, donde usted puede estar bien informado, www.radiosantarosa.com.p, por ahí también nos están escuchando. Bien, estamos a 15 de septiembre, mitad de mes. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, Abel. Tenemos muchas noticias esta mañana para el público de Radio Santa Rosa que nos sigue y, por supuesto, vamos a estar más adelante, como hemos anunciado, con Gustavo Gorriti, pero estaba escuchando justamente una pequeña entrevista que vamos a hacer en unos minutos. Respira Huánuco, para todo nuestro público de Huánuco, que no vive en Huánuco, sino que vive en Lima, nos escucha, o en otras ciudades del Perú o del mundo, toda la gente que nos escucha en el extranjero. Huánuco está pidiendo auxilio para construir también su planta de oxígeno. Hay una gran colecta el 18 y 19 de septiembre. En un minuto vamos a estar con justamente el padre Juan López desde la diócesis de Huánuco, que ha unido a todas las parroquias. Necesitan un poquito más de 190,000 soles y con eso tienen lista su planta de oxígeno, necesaria aún, porque a pesar de que hemos estado distraídos con las noticias políticas, la epidemia continúa. Hay más de 10,000 personas hospitalizadas en este momento. Han reducido el número de hospitalizaciones, es una muy buena noticia, pero todavía las camas UCI son escasas, todavía hay presión para poder atender a todos los pacientes, todavía se necesita oxígeno y se va a seguir necesitando. La preocupación de muchas ciudades en el interior del país es que, como ha sucedido en otras partes del mundo, la enfermedad desciende, pero regresa y nos encuentra nuevamente sin la provisión de oxígeno, que ha demostrado ser probablemente lo determinante en la atención de las personas que están enfermas. Las personas que pasan a la fase de enfermedad, digamos, respiratoria, necesitan oxígeno. Y lamentablemente en el Perú, hay que decirlo, no ha habido la cantidad de oxígeno necesario para las personas que lo necesitaban. Hemos tenido momentos muy dramáticos de escasez de oxígeno. Gracias a la voluntad de muchas personas, se han levantado plantas de oxígeno muy rápidamente en muchos lugares del Perú, gracias a la tecnología que se ha abaratado para poder hacerlo, gracias a las donaciones de empresas mineras, que hay que decirlo, lo han hecho, gracias a la iglesia que ha estado juntando los recursos para poder levantar las plantas. Así que hemos colaborado con esto y hay que seguir haciéndolo. El número de fallecidos, gracias a Dios, repito, está disminuyendo, porque parece ser que ya nos hemos contagiado pues la mayoría. Yo creo que no me he contagiado, Abela. He hecho una prueba rápida, salió negativa, pero tú sabes que eso no significa mucho, pero probablemente la mitad de Lima, bueno, tenemos el caso de Iquitos, que es notable, ¿no? 70% de la población contagiada, y ya no hay fallecidos en Iquitos por COVID. Hace días que no hay fallecidos por COVID. Entonces queremos llegar a ese punto, ¿no? La última cifra, Rosa María, que nos manda el Ministerio de Salud es fallecidos 102.
claro. Imagínate tú, es menos de la mitad de lo que anunciábamos. La Llegando, cifra oye, de hospitalizados, llegamos hasta 15.000, ahora hay 10.002. O sea, así es. ya, ¿no? Ya, Lo peor parece que ha pasado, lo peor, pero no quiere decir que no pueda volver a pasar. ¿Se dan cuenta? Mientras no haya una vacuna y no se conozca, porque no se conoce, la magnitud de una reinfección, que puede, por ejemplo, una persona que se contagió en abril, puede estar protegido por unos, dicen, de 3 a 6 meses, ¿ok? Y si se vuelve a reinfectar, no la va a pasar tan mal como la primera vez, eso es lo que también nos dicen. Pero podría ser que sí. Entonces, si no tienes oxígeno, si no estás preparado, tienes que estar preparado. Y yo sí creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Todavía, yo sé que estamos hartos, todo el mundo está harto, yo estoy harta de no poder ir al convento, estar ahí con Abel en nuestra cabina y trabajar como siempre hemos trabajado, ¿no? Pero todavía hay que hacer un pequeño esfuerzo. Falta poco, pero hay que hacer el esfuerzo hasta el final. Y hasta que ya no tengamos fallecidos en el Perú, que esperemos que ese día llegue pronto. Está bajando tan rápido, Abel. Mira, hace un mes teníamos el doble, hemos llegado a tener 250 muertos diarios. Estamos llegando a 100. Ojalá que en, no sé, un par de semanas ya estemos en 50 y en un mes o mes y medio ya simplemente la enfermedad exista, pero de una manera mucho más controlada. Ojalá. Pero bueno, en la política las cosas se han vuelto de locura, ¿cierto? La famosa secretaria, que ya no es secretaria, Karen Roca, dijo ante la Comisión de Fiscalización que ya no tenía nada que ver con la grabación de estos famosos audios. Sin embargo, anoche América Televisión, en su noticiero de la noche en América Central, emite un audio donde ella le pregunta al abogado Fabio Noriega si grabar al presidente es delito porque ella lo ha grabado. Era evidente que ella lo había grabado, ¿eh? No se necesita ser un gurú, o sea, todas las voces son las de ella, ¿no? O sea, no estamos descubriendo nada. Pero la negativa la perjudica como testigo, y hay que explicar algo. Ayer alguien me preguntaba, oiga, pero la Pinchi Pinchi no era una testigo estrella también. Hay una profunda diferencia con la Pinchi Pinchi. La Pinchi Pinchi era una testigo de hechos, no de oídas. No, yo escuché, no, era de hechos. Yo llené un sobre con dinero, se lo entregué a fulano de tal, fulano se lo entregó a fulano de tal. Yo tenía una planilla con plata que entregaba. Muy bien. Primero, tenía documentos. Segundo, tenía audios, o sea, tenía videos donde aparecía la gente recibiendo sobres, ¿no? Y tercero, tenía a otros testigos de hechos, que eran la secretaria del CIN, los empleados en el CIN, que corroboraban lo que ella decía. Entonces tú construyes un testimonio sólido con el conocimiento de los hechos, la corroboración de otros testigos de hechos, documentos, ¿no es cierto?, que pueden ser audiovisuales o físicos, y el testimonio sólido. Si yo digo que he escuchado, que de oídas sé, mi testimonio prácticamente no vale nada. Yo no soy testigo de hechos, soy testigo de oídas. Un testigo de oídas en un proceso, en cualquier proceso, no, lo primero le va a preguntar al juez, ¿usted estuvo ahí? ¿Usted vio? No me consta. Ah, si no le consta, no tenemos nada que decir. Buena parte de lo que la señora Barbosa dice en los audios no constituye un testimonio, porque primero no lo está dando ante una autoridad competente, pero segundo, porque son chismes, oídas, ¿no? Pero de la forma en la que se narran los chismes, lamentablemente en la ciudad de Lima, que es tan chismosa. La forma de narrarlo son, no, sí, todo el mundo sabe, ahí eso es conocido. La señora sabía, la otra señora no sabía. No, la señora le ha dicho. Es una forma de hablar, reitero, lamentablemente muy limeña, donde no solamente hay el chismecito, sino la condena, ¿no? O sea, las dos cosas vienen juntas, ¿no? Como me decía un amigo muy curioso hace años, me decía, el chisme no alimenta, pero entretiene. Entonces, claro, eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no es cierto?
pero en un ámbito pues de intimidad, ¿no? No para grabarte a ti misma y luego difundirlo. Entonces, ha incriminado en conductas ilícitas a la Marina de Guerra del Perú, a un ministro de Estado, a este ministro Extremadura, al fiscal José Domingo Pérez, al fiscal Pablo Sánchez, a la fiscal Zoraida Ábalos, a la señora Miriam Morales en conductas sexuales que no tendrían por qué conocerse, ni de ser ciertas ni de no ser ciertas, a la esposa del presidente, al mismo presidente, por supuesto. Ya son tanta gente y hay tantos estableciendo ya denuncias penales contra ella que es de nunca acabar. Obviamente, algunos otros aludidos que no darán denuncias penales como un Resti han salido a decir, yo con el presidente no, todos los días no soy el fin. Son disparates, son chismes disparatados que en realidad son poco creíbles, incluso en una reunión de amigos, pero que, claro, adquieren cierta aura de verosimilitud que no la tienen en el marco de una presentación en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, como testigo, ha quedado muy desacreditada. Y el problema es que para Alarcón, Karen Roca es su testigo estrella en un problema de corrupción. Muy bien. A ver, ya estamos en la línea telefónica. ¿Cierto, compadre Juan López? Sí, te escucho, Rosa María, buenos días. Muy buenos días, padre, ¿cómo está usted? Por acá, con mucha alegría y gozo de estar con ustedes el día de hoy. Nos está hablando desde Huánuco, ¿verdad? Así es, no solo de Huánuco, desde Tomaiquichua, el lugar donde vivió la abuela de Santa Rosa de Lima. Así es. Muy bien. Padre, quería preguntarle cuál es la situación en Huánuco, qué necesidad han visto ustedes que quieren realmente solucionar. El tema del oxígeno. Desde cuando empezó la pandemia, realmente ha sido doloroso en nuestro país. Sabemos que últimamente en los departamentos de Arequipa y Huánuco ha sido azotado últimamente fuertemente. En este sentido, ya sabemos que el gobierno central ha asumido la problemática de Arequipa. Sin embargo, en el caso de Huánuco no ha sucedido lo mismo. Es más, ni siquiera tenemos un hospital, Solo son pequeñas campañas que se han hecho aquí, allá, aquí, pero estamos en ese gran problema y ahora la gente necesita el oxígeno, ¿no? En este sentido, el obispo de Huánuco, Monseñor Neri, ha emprendido esta campaña para comprar una planta generadora de oxígeno. Así es. Esta planta generadora de oxígeno, para ustedes he visto una cifra, 191,000 y algo y fracción soles. ¿Han colectado ya algo? ¿Han avanzado algo en esta colecta? Sí, ya según el reporte, porque todos los días van reportando cuánto van juntando, hay más de 110,000 soles ya en camino. Bueno, entonces le falta el último empujón, padre. Indudablemente que sí. Ahora, ¿dónde van a poner la planta? ¿En la ciudad de Huánuco? Un poquito más allá de Huánuco se llama el lugar Santa María del Valle. Ya el obispo ha hecho todas las coordinaciones pertinentes con las autoridades del sector salud para que puedan ubicar esa planta de oxígeno allá en ese lugar. Ya, y van a llenar balones. Sí, diario va a producir exactamente 240 balones de oxígeno para nuestros hermanos que necesitan, diario. Muy bien. ¿Y ya tienen los balones o los balones hay en Huánuco? No tenemos tampoco los balones. La campaña es justamente para todo eso, para todo ese ser. O sea, hay que hacer la planta y comprar los balones y hacer que circulen, ¿no? Para que vayan y vengan. Ahora, padre, que sí. Gracias a Dios, el número de fallecidos está reduciéndose en todo el país. ¿Tienen la misma sensación en Huánuco que el número de fallecidos está reduciéndose? Sí. Sin embargo, esto, claro, da una gran alegría, satisfacción, pero no podemos de ninguna manera
bajar la guardia, porque sabemos que esto va a llegar sí o sí a todos. De alguna u otra manera nos va a afectar, no solamente económicamente, sobre todo la salud, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que hay gente que está muriendo, entonces por eso tenemos que seguir adelante en ese trabajo. Estoy segura, padre, que lo va a lograr. Todas las diócesis que se han embarcado en esta aventura lo han logrado, todas. Ya la conferencia episcopal ha puesto plantas en casi todo el Perú. Y yo estoy segura que este 18 y 19 que culmina su campaña, van a llegar a los otros. Hay mucho guanuqueño que vive en Lima, que vive en otras ciudades, que vive fuera del Perú, que nos escucha. Nosotros vamos a poner las cuentas del banco de crédito ahora para que puedan depositar, es muy importante. Y como siempre decimos, cualquier ayudita es buena, aunque sea 10, 20 soles, todo ayuda. Y entiendo que ustedes se han unido a todas las parroquias de la diócesis de Huánuco, así que todos están ayudando también en esto. Todo ayuda. Indudablemente, todo suma. Cuando realmente uno quiere colaborar, va a encontrar los modos y las maneras de colaborar. Así es. Y para todos los huanuqueños que están en Lima, recuerden que ustedes van a ir a visitar su tierra. Y si se sienten mal, van a necesitar oxígeno. Así que mejor que aporten una vez, que esto es como comprarte tu futuro a favor. Muy bien, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito. Y vamos a difundir esto. Yo estoy poniendo el video que ustedes me han mandado también en mi Twitter para que más gente lo pueda ver y puedan coronar la campaña con éxito. Gracias, Rosa María. A ti muchas fuerzas, sobre todo en esta situación y coyuntura política en la que nos encontramos, muy desastrosa y dolorosa, pero nada imposible para Dios y para quienes realmente queremos sacar adelante a nuestro Perú. Un abrazo grande. Gracias a usted, padre. Y muy bien, Abel, ahora sí tenemos que hacer una pequeña pausa para regresar con Gustavo Gorriti y hablar de las cosas que están pasando en la política peruana, que no siempre son fáciles. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, Radio Quillabamba con su plataforma televisiva también nos ven por allá, Radio Madre de Dios también nos escuchan y nos ven por allá. En Huánuco se une Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana nos está escuchando, en Juliaca nos escuchan por Radio San Valentín, en Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, en Satí por Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota Cajamarca Radio Los Ángeles, Huaquisterio, Aimetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Continuamos con Rosa María. Rosa María, en la mañana conversaba con los oyentes. ¿No crees que estos audios de la señora Karen Roca son un guión armado para desprestigiar y ensuciar a muchas personas y para decir todos somos corruptos y acá no pasó nada y santifico a los corruptos? ¿Algo así no crees que está? Porque ayer ha dicho que también tenía nexo con el señor Alarcón. Claro, el señor Alarcón me ha recomendado que cambie abogados. O sea, miren, toda interrupción de la forma democrática de gobierno, llamémosla así para no llamarla golpe de Estado si quieren, toda conspiración de esta naturaleza necesita una excusa, siempre hay una excusa. O sea, la página 11 es una excusa. Fujimori diciendo que el Congreso le obstruía todos sus proyectos, su reforma económica, lo cual es verdad, es una excusa. Pero es la excusa. Pero la excusa tiene que ser potente, tiene que ser muy potente para que la opinión pública la acepte como válida. Digamos, el proceso está claro que a Keiko Fujimori y al fujimorismo no le importaba el problema de Odebrecht con PPK. Odebrecht era su donante, les habían dado plata. Pero era la excusa necesaria para forzar su renuncia. Es decir, la excusa tiene que ser potente. Para una interrupción democrática, o no democrática, digamos, de la forma democrática de gobierno, necesitas un pretexto. ¿No es cierto? La guerra con Chile empieza con un pretexto. El precio del salitre. Muy bien. El pretexto tiene que ser potente. Lo segundo que necesitas es controlar los poderes del Estado. Era claro, en este caso,
que Merino controla el Congreso, Merino y sus asociados, y los 4 partidos que votaron a favor de la vacancia, ya tenían el control y creían que tenían el control de los 87 votos, pero también el control del Ejecutivo. En el caso de Kuczynski, sus ministros le renunciaron. En el caso de Vizcarra, al ministro Inchaustegui lo llaman para formar parte del nuevo gabinete. Entonces, se presentan los elementos, ¿no? Obviamente tienes que tener el control de las Fuerzas Armadas. En la modernidad ya las Fuerzas Armadas no dan los golpes de Estado, pero colaboran. O sea, Fujimori contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no tienes las Fuerzas Armadas, no vas a poder dar el golpe de Estado. Y finalmente un control de los medios de comunicación. ¿Qué hizo Vladimiro Montesinos? Invadió las redacciones el 5 de abril. Pero en el caso de Kuczynski, los medios de comunicación fueron persuadidos de que efectivamente Kuczynski había tenido una conducta ilícita. Hasta el día de hoy no ha sido juzgado, ¿eh? Ojo, hasta el día de hoy, sin ser presidente, no ha sido ni siquiera acusado. O sea, no había ningún apuro por acusarlo. Entonces necesitas excusa, control de poderes del Estado, control de Fuerzas Armadas, control de medios de comunicación. El problema con la conspiración en este caso es que la excusa es pésima, es muy mala, de verdad. El control de los poderes del Estado no se dio porque no tenían ni los 87 votos para admitir la moción. Y evidentemente los ministros han respaldado al presidente por unanimidad, a tal punto que el ministro consultado le avisa al presidente. En el caso de las Fuerzas Armadas ha sido un desastre para Merino. Los comandantes generales inmediatamente han notificado a su ministro de Defensa, este es el primer ministro, este es el presidente de la República. Y finalmente los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, en general han dicho, oigan, ¿qué cosa es esto? A tal punto que las encuestas hoy señalan mayoritariamente la opinión pública que el presidente de la República ha hecho algo incorrecto pero que no es grave y que tiene que quedarse para cumplir su mandato. Entonces, todos los elementos, ¿no es cierto?, de esta pretendida interrupción del orden democrático han sido muy mal manejados. Pero regresemos a la excusa. Como les decía hace un rato, el testigo de oídas no sirve para nada en un proceso, ni en la vida. Tú sabes, tú has estado ahí, cuando alguien quiere averiguar la verdad, uno pregunta, ¿no? ¿Tú has estado ahí o te han contado? Esa es la primera pregunta que uno hace, ¿no? O sea, ¿tú has visto o alguien te ha dicho? No, me han dicho. Ah, bueno, te han dicho, no has visto. Muy bueno. O sea, ¿quién ha visto? No, yo he visto. A ver, ven para acá. ¿Qué has visto? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un testigo que le consta algo que ha visto también puede tener un sesgo porque todo depende de dónde estás parado. No necesariamente has visto lo mismo que otros testigos que también han visto los hechos. Pero ese punto de vista te sirve, ¿no es cierto?, para con otros corroborar los hechos. Pero un testigo de oídas que no ha estado en el hecho no te puede decir nada que tú puedas comprobar porque no estuvo ahí. En el reportaje periodístico esto es esencial, se enseña. Tú no puedes reportear si no has estado en el sitio, por eso tienes que ir al sitio y ver, y ahí transmites la información. Tienes que ir a ver, tienes que ir a preguntar. Si no vas a preguntar, bien difícil que tú puedas decir, sí, pues el techo se cayó si no has visto el techo. Esa es la importancia del testigo de los hechos, no de un testigo de oídas. En el proceso penal es igual, necesitas un testigo de los hechos o un documento que sea, ¿no es cierto?, recoge la situación planteada, explica el testimonio, corrobora el testimonio. Aquí lo que sabemos es lo siguiente, hasta ahora lo que se ha podido reconstruir. Hace varios años, el presidente de la República era gobernador regional en Moquegua, entre el 2011 y el 2014. En ese tiempo, la señora Karen Roca era asistente también administrativa, asistente de la secretaria del gobernador regional. Pero además, sin tener mucha importancia, porque a veces las cosas son así,
Su padre tenía una empresa pequeña de seguridad. En esta empresa pequeña de seguridad, ella figuraba como accionista. Muchas veces en una pequeña empresa pones a familiares, a los hijos, para que sean tus socios, para cumplir con el requisito de la pluralidad, pero no porque realmente tengan la gestión de la empresa. Esta empresa pequeñita de seguridad del señor Roca contrató con el gobierno regional. ¿Eso constituye un delito? No, constituye una falta administrativa. Es decir, una persona que trabaje en el gobierno regional no puede, ¿no es cierto?, hacer que su empresa contrate con el gobierno regional. ¿Cuál es la sanción? La sanción es normalmente la suspensión en el registro de proveedores del Estado. A veces la nulidad del contrato. Pero esos contratos ya se ejecutaron hace muchísimos años. Si cabe una sanción en el Registro Nacional de Proveedores o no, no lo sé si ya prescribió o no. ¿Ok? Ese es el problema que aparentemente es el más grave para esta niña o esta señora ya, porque ya no está, antes era muy jovencita, ahora ya han pasado 10 años, ¿no es cierto? Y ya está casada, en fin. Y ya yo subí en Lima, y ya se mudó de Moquegua a Lima hace algunos años, muy bien. Este es el problema central para esta señora. Esto es lo que ella demanda, no debió conocerse en los medios de comunicación. Y la verdad es una posición un poco absurda, porque basta poner su nombre para encontrar en registros públicos que es socia de una empresa, y basta poner que esa empresa ha sido proveedora o no del Estado en el registro de OCSE. O sea, no necesitas una investigación a profundidad. Tú pones el listado de las personas del despacho, ¿no es cierto? Eso lo contrastas con registros públicos y eso con los proveedores de OCSE. Cruzas y te sale la información, que es lo que han hecho en el comercio. ¿Cuántos parientes tiene la señora Miriam Morales? Estos son. A ver, cruza, lo encuentras y ya está, exactamente igual. Y las dos situaciones son administrativamente irregulares, no se puede hacer eso, es ilícito. No es delito, pero es ilícito. ¿Ok? Muy bien. Como esa diferencia creo que no se le explicaron a esta señora, decidió vengarse, fue captada por el señor Alarcón. No sabemos exactamente cómo han sucedido las cosas. El abogado Noriega, ¿es su abogado o no es su abogado? Se presenta como su abogado. ¿Qué vela tiene en el entierro? El señor Richard Swing dice, Richard Cisneros, que sí, que se ha prestado como su abogado. El señor Noriega dice que no es su abogado. No lo sé. Pero lo cierto es que esta señora tiene varios meses grabándose a sí misma. Y utilizando estas grabaciones para crear un caso contra el presidente de la República. Eso es el tema central. Y en probablemente su percepción de los hechos, esto le iba a garantizar trabajo en el Estado a ella y a su esposo. Entonces, nada de esto ha ocurrido, por cierto, ¿no? Pero lamentablemente a veces las excusas se fabrican con personas muy vulnerables que no entienden. O sea, imagínate preguntarle al abogado, ¿tú crees que esto sea delito grabar al presidente de la República? Entonces, no tiene ni siquiera una percepción muy completa de cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces sí, es una excusa, una mala excusa, mal elaborada, mal trabajada. Miren, los audios de Mamani, que también eran una excusa, eran una mucho mejor excusa, estaba mejor trabajado. Fueron una excusa exactamente igual. Los Mamani audios son lo mismo que los audios, Mamani videos, digamos, son lo mismo que los audios de esta señora. Pero estaban mejor trabajados porque el contexto era desfavorable a Pedro Pablo Kuczynski. Había mentido en su relación, ¿cierto?, con las empresas que le consultoría a Odebrecht. Muy bien, ya tenemos a Gustavo Gorriti con nosotros. Estaba explicándole al público cómo hacer un golpe de Estado. Porque eso hay una técnica, pues. Y la verdad es que estos conspiradores no le han achuntado pues a ninguna bolita de las básicas, ¿no? Ni la excusa, ni el control previo de los poderes de Estado, ni el control de las Fuerzas Armadas, ni el control de los medios de comunicación. Ni una le han dado. Pero han tratado. Muy bien, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, un placer. Hablemos de una
interrupción de la forma democrática de gobierno, para no decirle golpe de Estado, porque eso implica una elaboración mucho más profunda que no ha habido, pero sí quería hablar contigo un poco de los hechos que hemos visto en las últimas, desde el jueves hasta hoy, ¿no? La excusa, ¿no es cierto? Siempre hay una excusa para la interrupción. La página 11, los mamani audios o mamani videos, en fin, siempre hay una excusa para una interrupción dramática, ¿no es cierto?, en la vida de un país. Siempre, ¿no? Y podemos pensar en guerras iniciadas con excusas también. La excusa en este caso, ¿por qué no funciona? No ha funcionado. ¿Por qué no funciona el pretexto? ¿Por qué no funciona? Sencillamente porque es algo que está mal planeado y salió mal, y se les cayó cuando ya lo creían hecho. Déjame, no nos vamos a dar, por supuesto, de académicos ni nada, pero una breve discusión sobre los términos que aplican en este caso. Hay varias formas de toma irregular, ilegal, de gobiernos. El pronunciamiento, el cuartelazo, en fin, la asonada, la sedición y el golpe de Estado. Digamos, Curcio Malaparte escribió un libro clásico sobre la técnica del golpe de Estado, después Edward Luttwak hizo algún otro y decía de que era una técnica muy precisa para que un grupo relativamente pequeño de gente pueda hacerse con el poder, afectando simultáneamente varios centros nerviosos del funcionamiento del Estado. Naturalmente decía, es una receta bastante precisa, pero delicada, y el precio de fallar es un poco más caro que el tener que abrir una lata para comer. Entonces, en este caso, yo no creo que pueda hablarse de un golpe de Estado, es más bien una conjura, una conspiración para una usurpación del gobierno mediante el forzamiento de mecanismos legales subvertidos en su esencia para llegar a esto. Ha habido una conspiración, una conjura, eso está sumamente claro. ¿Por qué no ha tenido éxito la conjura? Porque ha habido algunos factores que saltan ahora a la vista. Uno, no se planificó desde ayer. Tomó varios meses de planificación y la acción de varios agentes dentro de este aparato. Supuso el reclutamiento, la cooptación de por lo menos una persona que es un mecanismo de inteligencia usual cuando se quiere cuando se quiere cooptar un gobierno. Por ejemplo, el sistema de inteligencia de Alemania Oriental que tuvo a Markus Wolf como uno de sus jefes legendarios, llegó a tener un nivel altísimo de infiltración en Alemania Occidental de entonces, llegando hasta los niveles más altos del gobierno de Willy Brandt, con una operación que se llamó la Operación Lotario, en el que buscaban a personas que tenían un perfil relativamente sensible, en este caso eran mujeres en situaciones de soledad, muy consagradas al trabajo, que habían olvidado su vida personal, y ponían a galanes para seducirlas, a hacerlas creer que eran la mujer de la vida de ellos, captarlas y a través de ellas llegar al fondo del asunto. Eso provocó la caída de Willy Brandt, eventualmente, entre otras cosas, y un gran desorden. Bueno, aquí, por fortuna, toda esta derecha bruta y mafiosa no ha tenido un Markus Wolf. Ha tenido algunos idiotas que han llevado a cabo esa operación, pero que se empeñaron. Una de las razones probables también por la que haya habido esa falla y tanta ineficiencia es porque creo de que los autores han buscado estar muy atrás, los autores reales muy atrás, y han tenido uno o dos engranajes de comunicación con los que estaban actuando. Es decir, entre el autor y el actor ha habido como unos 2 o 3 pasos
en cada uno de los cuales se ha perdido calidad y se ha perdido energía. Entonces, yo me imagino que eso ha sido para poder hacer un corte y permanecer tranquilos. He leído por ahí algunos análisis interesantes sobre quiénes pueden ser esos autores que están al fondo de todo. Entonces, pero bueno, eso necesita una mayor investigación que eventualmente puede llevar a eso. El hecho concreto es que sí, ha sido una conspiración en la que podemos ver algunos de los que han actuado en primera línea y en segunda línea, pero ellos no son los que han estado marcando todo. Ahora, el diseño de la excusa, que es el detonante, ¿no?, es de muy mala calidad, porque han podido buscar una cosita más elaborada. O sea, lo de Mamani por lo menos tenía, no sé, un contexto audiovisual, no sé, había Kenji, dejaba mal a los ministros, ¿no? O sea, había algo más. Esto es terrible porque no hay ni de dónde agarrarse para poder atacar al presidente de la República. Sí, pero optaron optaron por un sistema de efecto. De Mamani solamente se quedaron con el SAS. Claro. Porque a lo que llegaron fue a la idea de que si hacían un escándalo lo suficientemente tabloidero, escandaloso, etcétera, que tuviera a la gente intrigada, con el morbo muy despierto y todo eso, podían crear esas voces entre plañideras y estridentes del escándalo y provocar en forma muy rápida la salida del gobierno. Es decir, si lograban que el escándalo permaneciera, que no hubiera una respuesta adecuada, que de repente el presidente Vizcarra se quedara como un antílope que ve en los faros de un automóvil, que se acerca a él. Si lograban eso y apuraban las cosas para una semana, si lograban que el escándalo permanezca una semana, tenían el poder. Y después de tener el poder, ya no importaba lo que pasara. Nunca importa. Ya estaba hecho, exactamente. Exactamente. Ahora, ese morbo que es meter la cosa sexual que hemos visto también, claro, sale después, pero sí, ya estaba preparado. Digamos, esa es la técnica del calzoncillo flojo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero además, digamos, sí han habido las voces plañideras, ¿no? Hemos tenido... totalmente, escandalizado, posible. Chejade jalándose los pelos, indignado. ¿Cómo es posible tanta inmoralidad? Sí, eso lo decía Chejade, naturalmente. Alarcón, no se diga, se está faltando a la honestidad pública. De repente Vizcarra estaba dedicado a vender autos. Claro, entonces, pero sí las voces plañideras como coro aparecieron el mismo jueves, bien organizadas. En cuatro partidos políticos, que son los que votan, esos 4 partidos políticos votan para admitir la moción de vacancia juntos, y casi unánimemente, excepto Acción Popular. Entonces, sí, digamos, la indignación, la impostación de la indignación, todo eso se dio, pero sucede algo que es importante, hay que decir, en esta fórmula, en esta alquimia, se necesita controlar. O controlas el Congreso, que sí lo tenían controlado, controlas el Ejecutivo, estaban haciendo un gabinete fantasma, y controlas las Fuerzas Armadas. Y ese es el elemento que falla en la alquimia, que falla radicalmente, porque tienes que ser muy burro para imponerle a la Fuerza Armada una situación ya, digamos, ya viene la vacancia, señor comandante general, yo soy el nuevo presidente del Perú, buenas noches. Porque parece ser que ese era el plan de Merino, ¿no? Sí, pero no fue planteado exactamente de esa manera. Lo plantearon esencialmente para evitar que se diera la falla que tuvo Olaechea con el Congreso previo, cuando quiso hacer una compulsa de fuerzas y fue luego también a tratar de obtener el apoyo de la Fuerza Armada y le dijeron, pues lo sentimos mucho, señor, quizá cuando pasemos al retiro lo visitemos por su hacienda, pero
no va más. Entonces lo que decidieron fue hacer eso previamente. Y no se trataba de decirles, oiga, yo soy su nuevo jefe supremo, sino más bien estén tranquilos, no se metan, mantengan ustedes, manténganse al margen totalmente, digan que ustedes obedecerán a quien la ley, la Constitución designe, etcétera, etcétera, pero ya saben quién es el man. Y ya saben más o menos a quién van a tener que hacerle la ceremonia de saludo y reconocimiento. Ya, mucho gusto. Pero, entonces, yo creo de que como todo era para hacerse a presión, que es, digamos, todo proceso express tiene un elemento de presión, ¿no es cierto? La olla a presión, en fin, la cafetera. Entonces se trató de hacerlo así rápido y dentro de ese rápido equivocaron los medios y los métodos. Ahora, si no hubiera sido eso, hubiera salido alguna otra cosa. Hubiera salido alguna otra cosa y yo creo de que no hubieran llegado finalmente a poder llevar a cabo su propósito. Pero esto lo que ha tenido la ventaja es de que ha sido rápido, instantáneo y naturalmente por la naturaleza de la respuesta fulminante provocó una desbandada inmediata. Eso, el sábado. Y la desbandada además es contagiosa, tiene un proceso, digamos, la socialización del miedo es eléctrica. Entonces, básicamente cundió y empezó la estación del safari, yo zafo, cuñado. Y empezó cada uno a decir, no, yo no fui, yo no tuve nada que ver, y todo esto. Y se fueron quedando solos y, por supuesto, las diversas partes de los mecanismos han ido saliendo. Cuando han ido varios a negar de que ellos hayan sido los potenciales ministros de esto y de aquello, finalmente ha sido Inchaustegui, el ministro Inchaustegui, hijo de un preclaro dirigente de Acción Popular y ministro tanto con Toledo como anteriormente con Belaunde, salió a decir cómo se lo habían planteado. Y además, no solamente que se lo plantearon, sino el tono imperioso en que se hizo. Esto ya es un hecho. Esto ya es un hecho y rápidamente tienes que adaptarte. Contigo no es la cosa. Como eres hijo de quien eres, te vamos a mantener en el gobierno. Pero así son las cosas. Ya está hecho el gabinete y ya todo. Entonces, eso es uno de los factores que también ha revelado hasta dónde han llegado. Pero recalco, hay todavía una línea detrás de estos, de quienes han estado haciendo el complot, y que eventualmente, y con un poco de suerte, van a salir a la luz. El presidente ha dicho, ya en varias oportunidades, que dos líderes políticos, lo ha dicho Marcos también, dos líderes políticos de dos partidos con los que se ha reunido, le pidieron de buena manera, ¿no? Que sería mejor que se postergaran las elecciones, porque este era un congreso muy corto, que la pandemia, qué sé yo. Y ahí está para el presidente la clave del apuro. ¿Por qué lo necesitan ahora? ¿Por qué ahora? No faltan 7 meses para que hayan elecciones, no tiene sentido. El único sentido es postergar las elecciones. Pero el presidente todavía no quiere decir cuál de los líderes. Pero... Lo cual es un error del presidente, es un serio error del presidente. Ahora, el que primero lo huele, debajo lo tiene. Y el primero que salió corriendo ayer en la mañana fue Acuña, en un tuit. Diga usted, diga los nombres. De ahí Raúl Díaz Canseco me dirige a mí un tuit también diciendo, no especule con mi nombre. Yo he dicho líderes. No sé, porque en Acción Popular hay que decirlo, para cada cosa sacan 2 comunicados, porque hay 2 grupos. Entonces yo no sé si se supone que es el candidato presidencial, digo, se supone, algún liderazgo debe tener, pero sí están como muy afectados, extremadamente afectados
siendo los dos partidos que tienen mayoría en el Congreso. Y Luna, por supuesto, que hay que decirlo, sí ha ido a Palacio de Gobierno, en febrero fue, pero no parece tener mucha ascendencia sobre el presidente, ¿no? Como para pedirle una cosa así. No lo sé. Tiene una representación que no es desdeñable. No, para nada. No, y cuando actúa en coalición con otros grupos, como UPP, como parte de APP, como AP también, entonces ya se hace una coalición, al fin y al cabo. Tienen intereses comunes, sí, los claro. Intereses de básicamente tirarse abajo la lucha anticorrupción. Es muy revelador, como verdaderamente son poco inteligentes, ya en el nivel operativo son muy poco inteligentes, han enseñado sus cartas dentro del guión que le dictaron a este personaje, a esta señora Roca, que verdaderamente lo que fundamentalmente provoca es lástima. Sí. Pero porque ha sido claramente manipulada, una evidente fragilidad mental ha sido utilizada a fondo. Claro, uno también tiene que decirse la falta de criterio del presidente de no tener gente capaz en la dimensión y la responsabilidad de los puestos que debe tener. Pero ese es otro problema. El hecho concreto es que, por ejemplo, la hacen meter a la Prepo, a José Domingo Pérez, dentro de lo que hace, a Pablo Sánchez, a Zoraida Ábalos. Entonces, tú ahí te dices, el cui bono, ¿quién es el que se está beneficiando, que se beneficiaría con ello? Un montón de corruptos, naturalmente, montones. Pero quizá ahora, dentro de cómo están las investigaciones, unos más que otros. De tal manera de que, por ejemplo, yo creo altamente probable de que sí el grupo de Luna haya dado un decidido respaldo a esto. Decidido respaldo a este intento de usurpación del poder. Sí. Lo dijo ayer, se le escapa en la puerta del Congreso, creo que no entendió. Dijo, la vacancia ya se cayó. Cuando Merino llama a los generales, se trajo abajo la vacancia, como diciendo, eso me pasa por parar con este tonto que no sabe... ¿Quién dijo eso? Un golpe de Estado. Pero lo dijo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo, porque Merino llamó a Urresti. Entonces, claro, como está diciendo, metió la pata el idiota. Sí, también que venía la cosa. Porque es verdad, la crónica que publicas el día sábado, tempranísimo, en esos horarios locos que solo el IDL Reporteros tiene, ¿no? Edición de las 7 de la mañana, en realidad, claro, es una bomba. Es una bomba porque ¿qué hace el presidente del Congreso llamando a los generales? ¿Qué hace Otto Wimowich llamando al ministro de Defensa? Así lo oye, tranquilo, deja que hable, pues. ¿Por qué no se puede hablar de las Fuerzas Armadas si son de la patria? ¿No es cierto? Claro, eso causa un efecto durante todo el día de sálvese quien pueda. Sí. Durante todo el día fue sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, El día domingo, ya, digamos, perdón, el mismo sábado a las 12 del día se presenta el presidente del Consejo de Ministros, ni siquiera el presidente de la República, con los señores vestidos de faena, en una cosa bien escenográfica, pero como diciendo, ojo, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, no el presidente del Congreso. Así es. Entonces, sí genera una estampida. ¿Tú previste que ese artículo iba a generar esa estampida? ¿Ese sálvese quien pueda? Uno nunca puede prever ese tipo de cosas. Lo único que uno puede prever es de que hay un efecto de revelación en lo que se está sacando, y que ese efecto de revelación obviamente va a cambiar el orden de las cosas, la correlación actual de las cosas. Eso sí se puede prever plenamente, pero la intensidad y todas aquellas cuestiones que no son susceptibles de un análisis racional inmediato, teniendo en consideración que nada más cambia, eso sí está sujeto a muchos factores. Ahora, de tal manera que parece ser por la reacción de el general Urresti y por la reacción del general Wimowich, es que
digamos, yo sé que las derrotas no tienen generales, ¿ya? Pero parece ser que Merino hizo esto porque se le ocurrió a él. Parece ser, él pensó que con esto consolidaba su victoria. No. Pero no consultó a los demás generales que están en el Congreso, que le hubieran dicho, no se te ocurra. Creo que no. Creo que no. Creo que sí hubo otros que estuvieron en conocimiento de eso. Creo que sí. No voy a dar nombres, pero sí creo que otros estuvieron en conocimiento de eso y que ayudaron, en fin. Además, por lo menos un edecán ha participado en las llamadas, pero quiero decir, de los retirados, tengo la impresión de que ha habido, sí, por lo menos uno, muy probablemente más de uno, que ha tenido conocimiento de ello. Pero claro, los retirados le pueden haber dicho a Merino, mira, tú no eres oficial, eso no se puede hacer. Nos delatas, nos pones por delante. No, espera. Tengo la impresión de que ni ellos se lo imaginaron. Yo tengo la impresión de que ni ellos se lo imaginaron. Tengo la impresión de que no imaginaron el tipo de reacción que iba a haber. Claro. Lo que indica que realmente desde el punto de vista operativo han perdido mucho contacto con ya la realidad fina que hay adentro. Esta es gente que durante estos meses terribles de la peste ha estado trabajando con mucha intensidad y juntos. Es decir, toda esta operación Taita, por ejemplo, supone vuelos constantes. Eso desde que Martos era ministro de Defensa. Entonces han estado básicamente varias veces por semana, todos en un avión, yendo a un sitio, distribuyendo, empleando fuerzas conjuntas para eso. Hay una sensación de función, de acción constante que se está dando, y eso genera vasos comunicantes que funcionan, que están en movimiento, también, por supuesto, lealtades implícitas, subyacentes. No quiero decir que no pueda haber deslealtades, pero es un poco más difícil. Hay mucho más contacto que el contacto que se da en tiempos normales, donde cada uno está en su escritorio, sentado, en su pequeño feudo, en fin. Entonces, yo creo que eso fue... No tomamos en cuenta el sentido de misión que tiene la Fuerza Armada hoy. Hoy. Y además, una misión tan diferente a la que ellos vivieron durante sus épocas militares. Porque en este caso tú estás enfrentando a un enemigo microscópico súper invertebrado, entonces que requiere otro tipo de acciones, pero cuyas acciones sí demandan la capacidad de despliegue, de movilización, logística, etcétera, propia de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo de que no tuvieron eso presente. El estar en una campaña constante, y eso es la realidad de los últimos meses, crea un conjunto de sensaciones de camaradería. Es una cuestión inevitable. También rivalidades, sin duda, pero igualmente una cierta camaradería que se expresa de esa manera. Y había un riesgo grande, un riesgo realmente muy grande, si cualquiera de ellos recibía una llamada de esa naturaleza y no la comunicaba. Claro. No comunicarle era inmediatamente hacerse cómplice de ello. Claro. Y por las razones que he dicho, además de esta última, parece que fue una decisión así refleja. Claro. Y bien entrenados, es un oficial bien entrenado, porque sabe que si no llama puede haber una sanción muy grave. Ahora, interesante también, y ya en el otro plano, lo que Inchausti le confiesa al presidente el día sábado, en Consejo de Ministros. Me imagino que todos los ministros con la boca abierta diciendo, bueno, me han llamado a mí para que sea ministro del próximo señor Merino. Claro, entonces ya... Pero lo que es interesante es que lo conminan, lo que él dice, lo conminan en la memoria de su padre y le dicen que se acuerde de cómo terminó PPK. Así es. O sea, hay una conminación axiopopulista firme. Amenazante, además. Interesante, porque... Y amenazante.
amenazante, que implica que los hombres de atrás, ¿no es cierto?, pueden venir de ese partido político. ¿Quién amenaza de esa manera a un ministro, no? Todo un conjunto de gente que ya se sentía en el poder y que, de conjunto de gente que se sentía en el poder y que básicamente ya antes de haberse ceñido la soñada banda ministerial, ya estaban actuando como pequeños déspotas, como pequeños gamonales de lo suyo. Debo decirte que yo, antes de sacar la nota del sábado y de los reporteros, conversé con algunas fuentes que tengo cuando esto estaba empezando a cocinarse. Y para mi sorpresa, no voy a mencionar el nombre de ninguna fuente, pero para mi sorpresa, algunas de estas fuentes me hablaron con una certidumbre, una certeza de que eso iba a pasar de todos modos y de que ya era una cosa encaminada. Entonces, en alguna pequeña discusión que hubo por la vía virtual, les dije que estaban optando en contra de la democracia y que estaban llevando a cabo una circunstancia como la que vivíamos, algo que podía ser desastroso, aparte del desastre en el que ya estamos, y que era básicamente una usurpación. Entonces, aparte de hablar de la inmoralidad del presidente, francamente hay que tener sanfazón, como decían antes, ¿no es cierto?, una cierta sinvergüenzura para comparar eso con las inmoralidades de lo que estaban moviendo aquello. Pero bueno, y alguna cosa me dijo, bueno, la suerte está echada. Es casi, lo único que le faltó es recurrir al latín, decir alea jacta est. Entonces ya la suerte está echada. Bueno, yo lo único que le puedo contestar, le dije, sí, en efecto, está echada. Está echada. Ahora, otro elemento central en las usurpaciones de poder, en los derrocamientos, es el control de los medios de comunicación. Sí. Es clave, porque el control de la opinión pública es clave. Así es. Y en eso también fallaron. O sea, Montesinos, en toda su locura, metió las tropas a los canales de televisión, ¿no es cierto? Tomó las redacciones. Ahora hubiera cerrado los nodos de internet. Hubiera hecho un apagón digital. Por ejemplo, algo así. Claro, sí. Pero huérfanos completamente, porque salvo los medios que ya sabemos de qué pie cojean, no ha habido nadie serio, no ha habido un académico, un intelectual, un periodista, alguien que ha hecho, qué buena idea, que se vaya a Vizcarra. No hay. Las personas que tienen una cierta cantidad de lecturas en su vida, porque no puedo hablar de educación, no puedo hablar de razonamiento, etcétera, y que están en una ultraderecha que considera al visitador Areche como sospechoso de comunismo, claro. Esa gente que sí hubiera podido sacar aquellas cosas pomposas de los señorones, y además con todas las teorías, con todas las paranoias de las ultraderechas, tengo la impresión de que prefirieron permanecer bien guarecidos de lo que pudiera venir, pero listos para salir en las defensas legales y en todo lo que fuera necesario. Claro. Entonces, sí, ninguno de esos ha salido a hablar, saldrán, ya saldrán para hablar y dirán lo suyo, y se los va a ver de que se van durante un tiempo, se van a derramar ellos mismos, digamos, maldiciendo a aquellos que les impidieron coronar sus planes. Esto, si sale bien, ¿no es cierto? Claro, bueno, magnífico, eres el gobernante, prorrogas las elecciones porque estamos en un momento crítico. Si sale mal, como decíamos cuando publicábamos la foto, termina como los hermanos Gutiérrez, ¿no? Colgado en la catedral. Entonces... Pero no va a ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? No va a ser ni lo uno ni lo otro. Sí. Pero vienen unas elecciones. Estos 4 partidos
llegan destrozados a las elecciones. Eso es, sí, yo tiendo a compartir tu punto de vista. Yo casi lo más, la respuesta inmediata de decir se fregaron, ya aquí van a llegar hechos ñuto, pero pueden pasar todavía algunas cosas. Primero, tengamos presente, no hemos llegado al viernes. Claro. No hemos llegado al viernes. Muchas cosas están en movimiento. Se ha presentado una moción de censura a Merino. Vamos a ver si es que llega a tomar cuerpo. Va a haber una reacción. De repente hay una reacción desde dentro de su propio partido. Vamos a ver, no está muy claro. Vamos a ver qué pasa con APP. En todo caso, los líderes que han estado detrás del partido, porque digo, Acuña ahora puede decirle que considera incorrecta la vacancia. Así, pero él dio un verdadero show de cómo irse guareciendo y sacando el cuerpo a la vez. Primero dijo de que estaba en desacuerdo con que se presentara la moción de vacancia. Después, en el último momento, no, la apoyó. Salió a decir que estaba bien y, por supuesto, lo que estuvo planeado en todo momento. Su partido votó por eso. Luego viene el descalabro y es el primero que corre. Entonces, hay otro principio en la estrategia. Hay otro principio que es central en la estrategia. Quien comanda a veces está en primera línea, a veces está en segunda y a veces está atrás, pero siempre está en control. Siempre está en control de lo que sucede, excepto que esté peleando en vanguardia. En cambio, el jefe que voltea, se las pica y sale corriendo, es un jefe que deja el mando. Claro, desbandada. Es un jefe que deja el mando. Cuando empezó la desbandada, ya empezó la quitadera de cuerpo de por lo menos los jefes intermedios. Ahora, hay una cosa interesante en lo que cuentas, porque si lees las declaraciones en Twitter de Raúl Díaz Canseco, tienen el mismo patrón. Digamos, primero es un tuit que dice, llamo a la responsabilidad no se opone a la vacancia, sino que voten con responsabilidad, que lo piensen bien, pero no dice, por favor, no vaquen al presidente. Luego el sábado dice, la vacancia es inaceptable, no procede, pero ya después de los hechos, ya después de lo que sabe que Merino ha llamado por teléfono. Entonces, es una salidita, es entrar y salir de la historia, pero, digamos... No, estar listo para tomar la cosa, pero guarecido. Exacto. Es decir, guarecido, comandado desde el refugio subterráneo, ¿no es cierto? Llamo a la reflexión ponderada por los intereses altos de la nación, etcétera, pero voten. Y después le falla y no es posible, ¿no es cierto? En fin, es una lección. Aquellos estudiantes de ciencias políticas y de historia, y mejor los que estudian las dos cosas a la vez, que quieran estudiar mejor, porque todavía falta un gran estudio sobre lo que debió ser la clase dirigente peruana. Y entonces, ese estudio falta, porque tenemos una magnífica historia de la corrupción, pero el estudio sobre las clases dirigentes peruanas, cómo entraron, cómo llegaron, y cómo alguna de los grandes eventos y catástrofes nacionales se pueden vincular con la forma en que esa clase está estructurada, entonces te puede explicar muchísimo. Y este tipo de comportamiento está, yo creo, bastante bien descrito. De tal manera de que en todo esto se pueden sacar algunas lecciones para el futuro de la necesidad, una de las necesidades que hay en el Perú, aparte de todas aquellas cuestiones de crecimiento y aparte, por supuesto, de la necesidad vital, existencial de cuanto antes derrotar a la peste, es crear una clase dirigente meritocrática. Realmente crearla, que no sea la tecnocracia que se nos vendió en estos años. Por supuesto que tienen que tener conocimiento técnico, por supuesto que tienen que ser muy buenos, pero tiene que ser dentro de un concepto de dirección global, buena formación estratégica y buena constitución del carácter, de la personalidad. Es decir, ver el servicio público, primero, como algo
que corona un proyecto de vida. Y segundo, que requiere un conjunto de habilidades mucho más profundas y sofisticadas, y además fuerza de personalidad, de carácter, de lo que tomaría dirigir una corporación o una cadena de corporaciones. Entonces, ¿tenemos siquiera la sombra de eso? Respuesta clara, no. ¿Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos? Ciertamente sí. ¿Cómo lo hacemos? Solo puedo adivinarlo y quizás soñarlo. Pero yo te diría que esa es una de las lecciones que te va dejando todo eso. Porque vamos viendo, por ejemplo, lo que nunca ha faltado en el país, ¿no es cierto? Esos conspiradores con las almas y las arterias anquilosadas, ¿no es cierto? Pensando en los señorones que son, y conspirando detrás con digamos, una especie de cosmovisiones absolutamente chatas, divorciadas de la realidad, de la historia, etcétera, y que consideran de que el gobierno es el mantenimiento del privilegio de las jerarquías, y que por supuesto en buena medida son aquellos que han hecho de que nuestro país no realice ni una lejana fracción de sus potencialidades. Pero es un conjunto de lecciones buenas. Dicho lo cual, Rosa María, creo que es muy importante añadir, hoy día es martes, el viernes todavía no ha llegado. Deben pasar todavía muchas cosas. Lo peor que podría hacerse es considerar de que esto está solucionado. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pasa, por ejemplo, si el TC no se pronuncia? ¿Qué pasa? No solamente eso. ¿Qué pasa si hoy día censuran a la ministra de Economía? Porque sí. Tú no les caes, porque es parte de una, ¿no? Naturalmente, así como fue la no confianza a Cateriano. Fue parte de todo, sí. De un creyendo, ¿no? Entonces, censuran a la ministra de Economía. Efectivamente, el Tribunal Constitucional no da una cautelar. El viernes no va el presidente, pero va su abogado, que podría ser una opción, porque lo que se le da es derecho de defensa. Y se vota y se consiguen los 87 votos, a pesar de todos los compungidos del sábado y el domingo. Sí, claro, el presidente está en peligro, por supuesto que está en peligro. Pero hoy, por ejemplo, hay una encuesta que dice que el 80% de los peruanos dicen, oiga, déjenlo terminar. Lo que ha hecho podría tener, sí, pues alguna ilicitud en algún momento, ¿no es cierto?, en esa conversación que es a veces un poco críptica, que puede tener un sentido, distintos sentidos según la ley, pero que se vea pues dentro de 10 meses, 12 meses, investiganlo ahora y lo juzgan después. Como dice la ley. Como dice la ley. Como dice la ley. Lo investigas ahora. Mira, yo le digo al público esto. A Kuczynski lo obligaron a renunciar, lo forzaron a renunciar para ser juzgado. Hasta el día de hoy no es ni siquiera acusado. O sea, tenía que renunciar para ser acusado. Bueno, no lo han acusado y han pasado 2 años. Entonces, no hay ningún apuro en que se investigue al presidente en este momento y cuando termine su mandato se le acusa. Hay que decir, perdón, permíteme este pequeño paréntesis. Creo que Kuczynski es criticable en una larga cantidad de sentidos y que no mereció haber llegado a la presidencia y que su manejo de la presidencia fue más que deplorable. Pero algunas de las cosas que se están haciendo, como por ejemplo esto de haberle básicamente embargado, expropiado la casa y haberla puesto bajo el CONAVI, entiendo que ahora eso está medio destruido. Eso no solamente es inmoral e injusto, es delictivo. Es delictivo. Entonces, pues sí, hay una necesidad y una necesidad de presión para que las cuestiones de la administración de justicia se guíen con criterios de racionalidad, proporcionalidad, eficiencia y rapidez. Claro. No hay excusas para decir no, que el doctor no se movió, que el doctor le dolió el estómago, que se traspapeló. No hay excusa, ¿no es cierto? Claro. Se está jugando con la libertad, los bienes, la vida de la gente y él tiene mucho que responder. Además,
Finalmente, en el caso de Kuczynski estábamos hablando de un problema de tráfico de influencias de un ministro de Estado que contrataba para sí mismo con un contratista del Estado de una carretera gigantesca. En el caso del señor Vizcarra estamos hablando de Richard Swing, o sea, por el amor de Dios, de un animador de eventos en el Ministerio de Cultura, que además el pobre dice, levanta la mano y dice, pero es que no solo eran mis honorarios, yo traía mi conjunto musical, a los bailarines, al cajonero, al de las luces, ¿por qué creen que costaba tanto? Yo puedo discutir si es frívolo o no, pero estamos hablando de una cantidad de dinero que en 2 años puede ser para muchos excesivo, pero es ridículo. Pues ayer he tenido que explicarle a un periodista del Washington Post qué cosa es un cantautor llamado Richard Swing. No entendía nada, nadie de afuera entiende. Ahora le han cambiado la chapa, ahora es Richard Boomerang. Sí, pues, porque le salió cuadras a esto. Claro, le salió cuadras a esto, sí. Una investigación que nace en un programa de farándula, con todo respeto, pero en un programa de farándula que además se coloca como primer punto en la moción de censura de vacancia del presidente de la República. La primera nota es: el programa Magali TV ha denunciado, caramba, esta contratación irregular. Entonces ya pues, o sea, hay que buscar una buena excusa. O sea, la página... Bueno, ¿qué excusa piensas que Alarcón o Chejade o ese tipo de gente está a la altura de lo que pueden hacer, ¿no? Los militares tenían la página 11 con Belaúnde, que había un contrato petrolero, pues por último, ¿no? Sí, era falso. Sí. En la época en que el petróleo se pensaba que definía la seguridad de la nación. Claro, entonces, claro, esto es un mamarracho de excusa. ¿Quién puede elaborar sobre eso una acusación constitucional? No, fue una cuestión, exactamente, fue un escándalo tabloidero con el que se pensó tener encandilado a la gente, sugerir toda una serie de pecados sexuales o pecadillos sexuales o repetidos, intensos, medio difíciles de comprender, ¿no es cierto?, con un complejo de Electra medio extraño también, pero que al final, en medio de todo el burbujeo, de ese pequeño hervor de escandaletes, boom, terminara en una votación express, escándalo afuera. Entonces, bueno, esa fue la apuesta. Se sintieron que tenían todo para ganarla y todo indica que perdieron, porque incluso si fuerzan la votación el día viernes, cosa que es difícil de pensar de que logren esa mayoría en cualquier caso, si fuerzan la reacción, yo creo que ahora la reacción popular, la reacción de la gente va a ser de tal fuerza de que es muy difícil que se llegue a conciliar como gobierno. Entonces, yo espero de que antes, primero, lo ideal sería que el Congreso ahora se autorregule y se purgue, en el sentido así antiguo de la purga, se purgue a sí mismo, llame a responsabilidades, proceda con las censuras, haga un conjunto de cambios y sin dejar de ser un Congreso vigilante, prosiga con su tarea. Lo otro está en que el Tribunal Constitucional actúe a tiempo. Y esta es una de las razones, esta es una de las causas en las que actuar a tiempo es absolutamente vital. Si no sucede eso, si no sucede lo uno, no sucede lo otro, es esperar de que no se llegue a la votación. Y si se llega a la votación, donde se pretende usurpar, pese a todo, el poder, yo realmente supongo y espero que haya una reacción popular lo suficientemente fuerte como para mantener la democracia. Eso pienso que es lo que procede. Pero encima de todo, termino de decir esto, y entonces casi que me tengo que decir, pero para un momento. Discutir sobre esto en medio de la peste, en medio de la pandemia, es casi criminal. Es casi criminal. Cuando todas las energías tienen que estar puestas en ver cómo erradicamos cuanto antes esto que nos ha hecho mucho más daño que a otros países en el mundo. Entonces, sí, una de las cosas que dan la tentación de decir, porque de un lado tú piensas, ok, le salió mal, son chapuceros y todo esto, muy bien, están corriendo
enemigo que huye, Puente Plata. Claro. Pero del otro lado tú dices, han distraído tiempo, acciones de algo tan fundamental como esto, tan central como esto. Eso para mí es algo criminal. Bueno, ese es el problema para ellos también, porque cuando vayan a una elección el próximo año, en abril, todo el mundo lo va a recordar. Oye, cuando la gente se estaba muriendo en el Perú, cuando no había oxígeno, cuando desde IDL Reporteros y yo desde este programa y el otro, no hemos parado de criticar al Ejecutivo por decisiones de política pública mal tomadas, que han hecho daño, donde ahí sí el Congreso podría tener una labor vigilante. Se dedican a derrocar al presidente. O sea, ¿en qué cabeza cabe una cosa así? En vez de estar diciéndole al presidente, oiga, sus decisiones de política pública no son correctas. Por supuesto. Venga a explicar usted por qué no se han tomado a tiempo tratamientos. Venga a explicar usted por qué no se están tomando las buenas experiencias clínicas que hay dentro del país. Venga a explicar usted por qué su ministra de Salud dice que los asintomáticos solo contagian cuando respiran. Venga a contar usted cómo hacemos los peruanos para no respirar. O sea, ese tipo de cosas. Esas son las cuestiones de que debieron haber estado en el centro de lo que es la vigilancia del Congreso. ¿Por qué no están haciendo lo que hay que hacer para cortar la pandemia? Entonces, pues, yo sé, los científicos se pelean entre sí como perro y gato, ¿no es cierto? Pero, muy bien, ponga usted sentido común, tome alguna decisión experimentalmente para ver si funciona o no en un cierto sitio, no pierda el tiempo. Bueno, eso es lo que había que haber hecho. Y para eso es que debieron haber estado. Y en lugar de eso, se dedicaron a sacarlo de Richard Swing y a poner a todo su departamento de trucos sucios y estúpidos en buscar de derrocar al presidente. Ahora, hay una cosa que ya nos queda poco tiempo, pero te la tengo que plantear. No deja de ser paradójico, ¿no? El Congreso Fujimorista fue un Congreso de obstrucción al Ejecutivo. De obstrucción. Elegimos a uno nuevo y el mandato era que no sean lo mismo que los anteriores. Es el mismo Congreso obstruccionista, un Congreso que plantea 7 mociones de interpelación, cambian el gabinete, se baja el gabinete, quiere censurar a la ministra de Economía el día de hoy, quiere derrocar al presidente. O sea, ¿por qué tenemos tan mala suerte los peruanos de elegir exactamente lo mismo? Y nos ofrecieron otra cosa, además. Yo lo único que te puedo decir es de que cuando tú te empiezas a mirar algunos de los personajes que están ahora en el Congreso, en fin, y empiezas a examinar el avance de los casos y las investigaciones, en los casos mayores de corrupción, encuentras de que muchos de estos personajes ahora han estado vinculados con eso. De tal manera que algo que tenemos que tener muy claro es de que el fujimorismo no concentró la corrupción, de que es una cosa que fue extrapartidaria, de que tuvo una serie de aliados. No te olvides que hay gente de Acción Popular que para todo propósito eran apéndice del fujimorismo, y lo mismo igualmente en otros grupos y partidos. Entonces hay una tarea inmensa. O sea, la limpieza de los establos de Augías por parte de Hércules es así, chancay de medio, al lado de lo que hay que hacer aquí en términos de la educación y en términos también de tratar de animar a la gente buena que entre a la función pública, que arriesgue todo lo que eso significa, de que esté dispuesto a aguantar todo lo que eso entraña, pero de que lo hagan, porque mientras sigan dando vueltas los mismos tinterillos sinvergüenzas, los mismos politiqueros aprovechadores que están en una tienda, en la otra, en la tercera, luego entran y ven en el servicio público una manera de lograr poder y de lograr beneficios propios, etcétera. Mientras eso sea, no importa, podrás tener éxito en una acción anticorrupción, en 2, en 3, en 5, en 10, pero nuevamente el pantano va a volver a aflorar. Entonces tiene que ser una especie de cruzada no, porque es un término que quizá no funciona en este caso. Tiene que ser una campaña constante desde el fondo. Ahora, no
¿Tenemos un problema de idiosincrasia nacional? No, porque nosotros vemos, por ejemplo, todos estos magníficos empresarios que han logrado sacar negocios de la nada o que, empezando bien, han cambiado toda la cultura, la visión del país. Gente así que pueda hacer algo parecido en la política, por supuesto que es lo que necesitamos. Estamos llenos de gente con virtudes, tenemos muchos. El problema es de que ven la posibilidad de la política, de la acción pública y salen corriendo. Sí. Corriendo, para correr. Bueno, muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que ustedes tienen otras investigaciones en marcha. Por favor, no las publiquen a las 4 de la mañana. Y que sigan saliendo investigaciones, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos, esperemos que no nos veamos en algún tiempo, porque, digamos, todo va para mejor. Pero como tú dices, está todo en movimiento en este momento. No sabemos nada hasta que no se termine de conjurar el peligro sobre la democracia que ha habido en estos días. Este es un peligro real. Rosa María. Sí, a ver. Hay una pregunta que está repitiendo el señor Gorriti. ¿Qué piensa? ¿Habrá reforma política o ya queda estancado todo porque el 28 se termina el plazo? Ha habido algunos avances en reforma política, pero para todo propósitos prácticos sí no tienen un gran efecto. Digo, hay algunas cosas como lo que hizo el presidente ayer de promulgar la ley que impide que se presente gente que tiene sentencia primaria, pero no puedo llamar a eso reformas políticas. Son algunas medidas, son algunas pequeñas medidas que yo diría están más en el terreno de lo cosmético que de lo sustantivo. Gracias. Muy bien, Abel, ahora sí terminamos porque ya van a ser las 9:30. Por Rosa María. Sí. Gracias a Gustavo Gorriti, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Chao. Adiós. Nos vemos mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana con todo el público que nos está escuchando. Y no se olviden de Huánuco, por favor, que ha sido muy importante al principio del programa. Vamos a poner en la transmisión de Radio Santa Rosa, se va a poner el banner de la cuenta. De la diócesis de Huánuco para que puedan colaborar, si no, llamar a la diócesis de Huánuco, que ahí los van a poder orientar para hacer su colaboración. Listo, nos tenemos que ir y será hasta mañana. Hasta mañana, cuídate mucho, Rosa María. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.